Un PLL es un sistema de retroalimentación que comprende un comparador de fase, un filtro pasabajos y un amplificador de error en la trayectoria de la señal hacia adelante, y un oscilador controlado por voltaje, más conocido como el VCO, en la trayectoria de la retroalimentación, así como se aprecia en la figura. Cuando no hay señal aplicada a la entrada del sistema, el voltaje, en este caso 7 voltios, que controla el VCO, tiene un valor de 0. El VCO oscila a una frecuencia de F sub 0, es decir, la frecuencia natural, o también conocida como frecuencia libre de oscilación. Cuando se aplica una señal a la entrada del sistema, el detector de fase compara la fase y la frecuencia de dicha señal con la frecuencia del VCO y genera un voltaje de error, que es proporcional a la diferencia de fase y frecuencia entre las dos señales. Este voltaje de error es entonces filtrado, ampliado y aplicado a la entrada del control del VCO. De esta manera, la tensión de control fuerza que la frecuencia de oscilación VCO varíe de manera que reduzca la diferencia de frecuencia entre F sub 0, o sea, la frecuencia natural, y la señal de entrada. Si la frecuencia de entrada es suficientemente próxima a la frecuencia natural, la naturaleza de la realimentación del PLL provoca que el oscilador VCO sincronice y enganche la señal entrante. Una vez enganchado, la frecuencia del VCO es idéntica a la señal de entrada, a excepción de una diferencia fase finita. Rango de enganche. El rango de frecuencias sobre las que un PLL puede mantener el enganche se le llama rango de enganche. Este está designado por las siglas BL y es igual a la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. La frecuencia máxima y la frecuencia mínima representan el máximo de frecuencias de enganche de fase que se puede mantener. Los factores que limitan el rango de enganche incluyen la desviación máxima de frecuencias del VCO y el rango de voltaje de corriente continua de la salida del detector de fase. Rango de captura. El rango de captura, denominado por las siglas BC, se refiere al rango de frecuencias en el que PLL puede adquirir la fase de enganche cuando el bloqueo de fase no existe todavía. Este está denotado como la restante F2 y la frecuencia 1. Aplicando el siguiente circuito, se pueden obtener los siguientes datos. En el grupo somos Andrés Molano y Andrés Ariza. Vamos a demostrar los conceptos básicos del BCO en el siguiente video, específicamente el PLL. Vamos a demostrar lo que son rango de captura, rango de enganche, frecuencia máxima, frecuencia mínima, entre otros conceptos. Con la fuente la configuramos a un voltaje de 7 voltios y menos 7 voltios, con un conocimiento previo del datasheet. Manipulamos el generador con una frecuencia inicial de 35 kHz y con una frecuencia final de stop de 110 kHz y con un tiempo de 30 segundos. Tiempo. Podemos apreciar que la señal de captura está en aproximadamente 60.2 kHz y sale del rango de enganche. Aproximadamente en 97.6 kHz se puede apreciar como el voltaje es inversamente proporcional. Cuando vemos que aumentamos el voltaje, la frecuencia disminuye. En este momento estamos haciendo un barrido de frecuencia de una mayor frecuencia a una menor frecuencia, visualizando cómo aumenta el voltaje y disminuye la frecuencia. Se puede apreciar cómo la señal sale del rango de captura y su rango de enganche. Para cada integrado se maneja su propio datasheet, es decir, cada integrado maneja sus propias ecuaciones. En este caso se maneja un integrado NE565, donde se denominó la frecuencia natural de modo matemático, su rango de captura, su frecuencia de corte y su rango de enganche, como se puede apreciar en la figura y sus respectivas ecuaciones.